poner a grabar. Muchas gracias, Vanessa. Bien, les decía que la fotografía, o sea, el tema de ganadería en Argentina es sumamente amplio, incluye desde grandes productores que tienen miles de cabezas de ganado, como así se llama en la jerga, digamos, hasta pequeños productores y diferentes tipos de organización social en torno a la producción. La fotografía de la portada es una imagen de un camélido, en particular una llama, que participaba de un concurso, digamos, digamos, se juntaba un montón de gente en un mismo sitio, en el noroeste de Jujuy, y lo que ocurría era que existía un jurado de diferentes tipos de profesionales, entre los cuales estaba la gente que trabaja en Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es el INTA, que es como un poco el organismo de referencia en torno a la cuestión agrícola y ganadera en Argentina, ¿no? Y bueno, la gente llevaba sus animales y en algunos casos ocurrían trueques entre productores, o sea, esto como una forma de organización diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en la actualidad, en lo que es Patagonia por lo menos, y se premiaba a aquellos productores que tenían mejores animales y demás, no con plata, sino con bienes como para poder mejorar su producción en el campo. Entonces, bueno, cuando uno habla de ganadería, en general, es un tema bastante extenso y que difiere mucho en la región en la cual nos estemos analizando. En primera instancia, una cosa que me gustaría que quede clara es la diferencia que existe entre lo que es la ganadería y la fauna silvestre. La ganadería digamos, el objetivo de producir, tener animales dentro de un campo, en una definición bien amplia, digamos, pueden ser animales en un campo chico, grande, eso no importa, cuyo objetivo es un fin productivo, ¿sí? Este fin productivo puede ser un fin de autoconsumo o un fin de comercialización o de trueque en sus diferentes formas de comercialización, ¿no? Pero, digamos, la ganadería se caracteriza por eso. En cambio, lo que es fauna silvestre son todos aquellos individuos, animales que habitan en una región determinada y que están de alguna forma libres en silvestría. Todo lo que es el trabajo de la fauna silvestre y qué podemos hacer con ella, se denomina manejo de fauna silvestre y es como un capítulo aparte de toda la cuestión vinculada a la ganadería. Últimamente he escuchado, bueno, algunas notas periodísticas justamente esta semana en relación a la interacción que hay entre la fauna silvestre y la ganadería, digamos. Como por ejemplo lo que ocurre con los guanacos en Patagonia, el puma, ¿no? O sea, hay un montón de individuos de poblaciones, de organismos, de especies que estaban previa a la llegada del ganado y que interactúan con el ganado de una forma determinada. Entonces, el vínculo que tenga el ganadero con estas especies determina también de alguna forma eh, este tipo de interacciones. Digamos, muchas veces estos animales son concebidos como competidores, como es el caso de los que son los guanacos, pero muchas veces también son considerados como predadores, como es el caso de los pumas y de los zorros colorados y demás. Bien, bueno, Mayra, no te hagas problema, esta clase va a quedar grabada, así que no te hagas historia. Lo que sí, vamos a estar hasta tarde hoy, así que cuando puedas conectarte, conectate. Bien, entonces, algunos sitios interesantes para explorar lo que ustedes quieran en relación a la ganadería. Es un sitio que es el sitio de producción animal, ahí está discriminado la página. La página del Ministerio de Agroindustria, ahora Agricultura, Ganadería y Pesca. El INTA, también la página del INTA es una página de buena referencia para bajar trabajo, ver un poco en qué se está trabajando a nivel nacional. Y el Ministerio de Producción o los Ministerios de Producción de cada una de las provincias en la cual estemos habitando. Bueno, ¿cómo clasificamos a la ganadería? En principio podemos clasificar a la ganadería en función de la especie que nosotros estemos manejando.
Entonces, si nosotros tenemos cabras, la ganadería es ganadería caprina. Si tenemos llamas o vicuñas, o los vicuñas no, llamas o alpacas, estamos en presencia de ganadería camélida. Cuando tenemos vacas es ganadería bovina, cuando es ovejas, ovina, y cuando es chanchos, porcina, ¿está bien? Cerdos, no chanchos. Entonces esta es la primera clasificación, en función de la especie. Ahora, también podemos clasificar a la ganadería en función de su intensificación. Y acá, como definición, el grado de intensificación un poco es, habla o hace mención a la superficie en la cual se crían los animales y el grado de tecnificación que yo tengo en esta crianza. ¿Está bien? Es decir, la superficie en la cual crío el animal y la tecnología que aplico en esa cría de esa majada o de ese animal en particular. Entonces acá surgen como tres grandes grupos de ganadería en función de su intensificación, que son la ganadería extensiva, que es aquella que se desarrolla en grandes territorios de tierra, en, en los cuales en general el grado de aplicación de tecnologías es intermedio, ¿sí?, o bajo, que es el caso de la ganadería ovina patagónica. Después tenemos en contraparte la ganadería intensiva, que es toda aquella ganadería que se desarrolla en una porción pequeña de territorio, de tierra, donde los animales en general están mucho más agrupados y donde yo tengo una alta incidencia tecnológica del proceso productivo. Ejemplos de esto pueden ser los feedlots, ¿sí?, donde los animales prácticamente están confinados, donde yo tengo un alto manejo tecnológico en relación a las tecnologías que yo aplico y también a las tecnologías de crianza, por decirlo de alguna forma. Y todo lo que es, sí, el feedlot es un buen representante de este tipo de ganadería. Y después lo que se denomina crianza, que acá es como otro tipo de organización sociocultural de la ganadería, en la cual el ganadero o el criancero, así se llama, y tiene también, en general, un vínculo bastante estrecho con los animales. Esto es una relación bastante directa con los animales que cría, y no se mueven grandes, digamos, no posee grandes extensiones de territorio, y en general lo que ocurre es que el grado de tecnificación es muy bajo, ¿sí? Estaríamos en presencia de una especie de ganadería artesanal, para ponerle algún término diferenciador. Este tipo de crianza es muy típico de ambientes rurales de tipo marginal o si se quiere más artesanal, como puede ser la cría del chivo neuquino, al norte de Neuquén, al noroeste de Neuquén, todo lo que es la criadera, la crianza de animales en el noroeste argentino, en general tiene este tipo de estructuras, ¿está bien? Así que bueno, un poco eso es en función de su grado de intensificación. En la Patagonia en general tenemos la ganadería ovina extensiva, recuerden esto, y en Buenos Aires podemos tener ganadería, supónganse, bovina de tipo extensiva e intensiva, las dos, ¿está bien? Bueno, después podemos clasificar a la ganadería en relación al producto que uno obtenga. Uno puede tener un monocultivo carnicero o un policultivo carnicero y o lanero, supónganse. Un poco esto en función del producto que yo esté queriendo como obtener de la cría de los animales que yo tenga. ¿Hasta acá vamos? ¿Están ahí? Sí, profe, se escucha bien. Gracias. Bueno, entonces, en función también del tiempo de permanencia que tienen los animales en el corral o en el campo, uno habla comúnmente corral como algo
digamos, como la superficie en la cual se hace lo que se denomina el pastoreo, es decir, la acción de sacar pasto o de masticar pasto o de herbivoría también. La herbivoría es el acto de pastorear. Ahora, yo hablo de cuadrado, de potrero o de campo y demás, pero la extensión es variable, ¿sí? No se imaginan que vaya a ser una cosa bien, bien pequeña, sino que puede ser grandes cuadros de pastoreo, de miles de hectáreas inclusive. Pero bueno, en función un poco de la cantidad de tiempo que permanece a lo largo del ciclo productivo el animal en el campo, tenemos distintos tipos de pastoreo. Tenemos el pastoreo que se llama continuo, en el cual lo que ocurre es que los animales están en el campo todo el año, en el mismo campo. ¿Sí? O sea, están todo el tiempo en el mismo campo. En este tipo de pastoreo, el campo no tiene un descanso, siempre está bajo presión de la carga animal, como se denomina, la cantidad de animales que hay por superficie de tierra. Y esto, digamos, es un tipo de pastoreo que bien ocurre en grandes extensiones de tierra y que el animal, bueno, se mantiene ahí durante todo el año. Otro tipo de pastoreo es aquel que se denomina pastoreo alternado. Como el dibujo acá lo muestra bien, es un tipo de pastoreo en el cual los animales permanecen en un sector del campo determinada cantidad de tiempo en el año. Y durante el otro tiempo que les queda en el ciclo productivo, rotan o alternan lo que se denominan los cuadros de pastoreo. Que les recuerdo, este cuadro puede ser de miles de hectáreas. No hace falta, en este esquema se ve bien chico, pero es una cosa bien esquemática, es para que se entienda. ¿Sí? Entonces tenemos el grupo en este caso, de vacas, que después de determinado tiempo rotan y pasan al cuadro siguiente. ¿Sí? Rotan no, o sea, se alternan con un cuadro siguiente. Entonces, acá tenemos como dos momentos. Por eso se denomina alternado. Tenemos poco número de potreros, que los potreros es lo mismo que cuadros, que son los lugares donde los animales pastorean. ¿Sí? Entonces, lo que hace es que permite este tipo de pastoreo que cuando el animal se retira del potrero, ese potrero empieza a descansar, así se llama, el descanso de la herbivoría, es decir, del hecho de consumir el pasto. Esto permite que ese cuadro que está siendo descansado tenga capacidad de recuperación y al cabo de determinado momento ese cuadro como que vuelve a una condición relativamente similar a la inicial y uno vuelve a poner los animales. Entonces se supone que si uno hace un buen manejo del pastoreo, puede bajar el impacto que produce el pastoreo sobre las comunidades vegetales. Bien, otro tipo de pastoreo es el que se denomina pastoreo rotacional, en el cual yo tengo varios cuadros y lo que voy haciendo en esos cuadros los subdivido, o sea, el campo que yo tengo lo subdivido en varios cuadros y en cada uno de los cuadros los animales van pastoreando y van rotando, ¿sí? Fíjense acá en el diagrama se ve, tengo un grupo de animales pastoreando acá, pasa determinado tiempo, cuando el pasto va bajando su calidad y su altura básicamente, y su producción, hago que ese grupo de animales pase al cuadro siguiente, ¿sí? Y al otro lo mantengo cerrado. Después de determinado tiempo, pasa al cuadro siguiente y así sucesivamente hasta completar el ciclo. Entonces, el tiempo que existe, en los cuales los animales están pastoreando en este cuadro, es menor que el tiempo que ocurre en un pastoreo alternado y a su vez es menor que un pastoreo de tipo continuo. ¿Está bien? Entonces los animales van rotando a lo largo de todo su ciclo productivo. En general se ordena las actividades que ocurren en un campo, se denomina ciclo productivo, ¿sí? O calendario productivo. ¿Está bien? El calendario productivo son todas aquellas actividades que ocurren en un año de producción. Si quieren que repita o continúe. Continúe. Cualquier cosita me Continúe, frena. profe, sí.
Y después tenemos el último tipo de pastoreo, que se denomina pastoreo cero o mecánico, que es aquel en el cual tenemos, fíjense, los animales confinados en una estructura tipo feedlot, ¿sí? Donde en general lo que se hace es se suministra el alimento a estos animales. El suministro puede ser de diferentes tipos. Cuando uno dice suministro, habla ya, el suministro alimenticio está hablando de que no están alimentándose de la pastura o el pastizal, ¿está bien? Sino que lo que uno hace es le lleva digamos, el alimento directamente al consumo, al animal directamente, no a la boca, pero sí a sus inmediaciones. Entonces, esto en general se hace de dos formas, digamos. Uno puede alimentar o suplementar con fardos de diferentes tipos de forraje, como puede ser el fardo de alfalfa, que es el más común. Pero bueno, existen muchos otros fardos de diferentes pastizales, pastizales no pasturas, que uno le suministra al animal para que ellos vayan engordando. Y si no, lo que se usa también mucho es el alimento balanceado. En el pastoreo de tipo cero o mecánico, en general lo que se utiliza son este tipo de suministros de forraje. ¿Está bien? Mientras que nosotros, en general, podemos utilizar un campo que esté con sus pasturas naturales y darle algún tipo de suministro, pero es mínimo. ¿Está bien? Entonces, no sé si les queda claro esto, voy avanzando. Y el último caso que tenemos de tipo de pastoreo es aquel que se denomina la transhumancia, que es esto que se ve acá, es marchar con los animales, eh, y que los animales vayan pastoreando, justamente, bueno, acá los animales están en la ruta, porque la fotografía sí lo indica, pero en general lo que se hace es, los animales van caminando y los crianceros, los productores van como caminando con ellos, ¿está bien? Entonces, la caminata es continua de alguna forma. El pastor está al lado de sus animales durante todo el tiempo. Y a veces existen corrales y a veces no existen corrales. Es decir, recorren grandes extensiones de territorio mientras los animales van pastoreando. Y entonces, este es el tipo que yo le decía que sería como un modo de crianza, ¿sí? Fíjense, en este caso estamos hablando de chivos, de cabritos, como se denominan, el cachorro, digamos, para decirlo mal y pronto, de la cruza entre el chivo y la chiva. Y es muy, muy típico de la ganadería caprina, pero también de la ganadería ovina, es decir, de ovejas, en las cuales la majada es muy pequeña, y se da más que nada en ámbitos rurales donde la ganadería se desarrolla de manera artesanal, para decirlo de alguna forma. La contraparte de esto, la antítesis de esto, las antípodas de este tipo de ganadería, es la ganadería de tipo feedlot. ¿Está bien? Bueno, después vamos a definir lo que se llaman los biotipos. El biotipo de un animal cualquiera o de una raza específica es el objetivo de producción que yo tengo, el objetivo de la cría del ganado. Entonces, si lo que yo quiero producir es leche, el biotipo es un biotipo lechero. Si yo lo que quiero producir es carne, el biotipo es carnicero. Si lo que quiero producir es lana, el biotipo es lanero. Y si es multipropósito, puede ser que ese animal lo que busque hacer es producir más de una cosa. Lana y carne, carne y leche, ¿sí? Eso depende un poco del objetivo o de la especie que yo esté analizando. ¿Se entiende lo que es un biotipo? Es el objetivo productivo que yo tengo en la especie que esté criando.
estos biotipos son de todas las especies que puedan ser la vaca, la oveja, la cabra, la llama también, ¿sí? Depende un poco, lo que yo quiera producir es de alguna forma el tipo de ganado que yo voy a tener en el campo. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de producción láctea, ¿sí? De leche, estoy hablando de un biotipo lechero, entonces voy a buscar determinadas cuestiones en los animales que yo críe que tengan mayor producción láctea. Entonces ahí estoy en un tipo de producción de tipo intensiva, como son los tambos. Los tambos son los lugares donde se crían animales para extraerles la leche y producción de leche y o derivados de la leche, como los quesos y demás. ¿Sí? Ese es un tipo de cría de animal bien intensiva. Es como un feedlot, pero en vez de producir el objetivo cárnico, lo que estoy buscando es la producción de leche. Ahora vamos a ver un poquito más sobre este tema. Pero bueno, para ir adentrándonos sobre lo que ocurre en Argentina, fíjense, esto es las existencias que existen, perdón, las existencias que hay de ganado en Argentina. Cuando uno habla de existencias, quiere decir la cantidad de animales que hay de determinada especie. Las existencias normalmente se expresan en forma de cabezas de ganado, ¿sí? Es otra forma. Existencias o cabeza de ganado son sinónimos. Bueno, ¿qué se puede ver en ese gráfico de ahí? Les pregunto a ustedes. Mírenlo. Y un gran porcentaje de bovinos, muestra gráfico. Bien. Primero, ¿qué van entonces? Los bovinos. Luego, Los ovinos y porcinos. Y último, melido. perfecto. Entonces, ¿qué produce Argentina en mayor cantidad a nivel nacional, digamos? Vacas. ¿Sí? Después le siguen las ovejas. Fíjense, las existencias dicen que hay del orden de 48 millones de cabezas de ganado bovino, de vacas. Las ovejas andan en el orden de los 12 millones. ¿Sí? Y podemos seguir con las cabras que andan en el orden de los 4 millones. Fíjense, ¿qué influencia tendrá o por qué, digamos, qué influencia tendrá este tipo de producción en la organización socio-territorial o sociocultural de la producción ganadera en Argentina? ¿Es lo mismo producir una vaca que producir una oveja, una cabra, una llama o un chancho? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué implicancia tendrá? Supongo que hay diferencias en los costos para mantener cada una de esas producciones. Muy bien, eso es una buena conclusión. El tema de los costos es diferente, bastante diferente. En términos del ambiente, también es diferente. El ambiente que yo necesito para producir una cabra no es el mismo ambiente que necesito para producir una vaca. Las cabras, ¿qué se les ocurre? ¿Que está más en qué tipo de ambientes? Fíjense. ¿Parece la pampa esto? ¿Esto parece la pampa? ¿Es la cordillera? La cordillera, sí, Mendoza, Neuquén, el NOA, pero esto es la cordillera, está bien. De todas maneras, fíjense que igual estos pequeños criadores tenían vacas igual, pero las vacas, digamos, estas vacas son muy, digamos, la majada, el rodeo, como se llama el conjunto de vacas, es muy pequeño.
Entonces, lo que ahí va apuntado un poco mi pregunta es, por un lado, digamos, cuando uno habla de este tipo de porcentajes, involucra la cantidad de animales que hay por cada una de los tipos de ganadería. Pero no es lo mismo tener una vaca que una oveja, en términos ni de costo ni también de venta de ese producto. No es lo mismo tener 48 millones de vacas que tener 48 millones de ovejas, ¿no? Y le hago una cuenta muy sencilla. ¿Cuánto pesa un novillo y cuánto pesa un cordero? Entonces lo que digo es, estos 48 millones de animales que hay, que son vacas, a su vez producen un excedente mucho mayor que estos 12 millones, pero no solo por el número, digamos que es mucho mayor, sino también porque una vaca tiene otras implicancias en el mercado. Entonces, probablemente cuando ustedes hagan un análisis socioproductivo, esa es la palabra, van a encontrarse que el productor bovino es distinto al productor ovino, porque sus márgenes son diferentes. Y de hecho, mucho de la política agraria de Argentina está desarrollada, ¿sí?, en mayor medida, acomodada para esta porción productora de bovinos, ¿sí? Entonces acá empiezan a interaccionar la producción de un animal que no tiene nada que ver con el humano, con cuestiones que tienen que ver directamente con el humano, como por ejemplo los círculos de poder, la toma de decisiones, la ganancia que eso da, ¿sí?, las esferas de las grandes oligarquías nacionales, que en realidad son un producto de la historia argentina, de cómo se ha ido desempeñando la ganadería, que es muy interesante. Al principio hablábamos un poco de la historia